Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas. Es martes, los martes llega el espacio de mujeres libertarias. Josefina Juste, buen día, buenos días. Buenos días. Buen día. No diremos que casi entras... La hemos pillado negociando. La hemos pillado negociando. Ahí de... Bueno, todo el mundo negocia en este momento. Dicen que se trata de eso. No sé si negociar es confabular o de qué se trata, pero bueno, sí. Estábamos en eso. Emilia Moreno, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Y Riad Lakis, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Ya hemos desvelado al invitado? Ya. Es lo que tiene la cámara. Contadnos un poco, ¿por qué habéis invitado ya a Riad por aquí? Ay. Lo que se pueda contar. Lo que se pueda contar, porque lo va a contar mucho mejor que yo. ¿Qué está pasando con Israel en este momento y la política norteamericana que está, como siempre, metida en todo lo que tiene que ver con Israel, además de estar metida con todo el mundo? Bueno, la situación es muy compleja, no hay razones directas, ni hay razones evidentes, hay razones ocultas, evidentemente. El petróleo que hay hoy en día descubierto en todas partes, las estimaciones de petróleo existentes en el mundo hoy en día bastarían para 50-60 años, al mismo ritmo de consumo actual. Se supone que el mundo va a diversificar el gasto energético, con lo cual va a disminuir esa necesidad de petróleo. Supongamos que eso va a bastar para 100 años. Quien controla el petróleo y el gas durante esos 100 años controla el mundo, el destino del mundo. Y es una guerra del petróleo, del gas, no solo de la producción, sino por las vías de llegada, tanto el estrecho de Hormuz como del estrecho de Bab el-Mandeb, como de Siria, que también el gas mundial iba a pasar por Siria. Creo que no se concentra solamente en esa zona. La política de Trump... Iba a llegar a Venezuela. Perdón. O sea, iba a llegar a Venezuela, faltaría más. Está metido con Maduro, que Maduro es un impresentable, no me simpatiza, pero la política de Trump en este momento no sé si tiene que ver con las simpatías de Maduro o con el petróleo de Venezuela. Los problemas de Venezuela no son actuales. Los problemas de Venezuela son de 50 años atrás. Sí. Venezuela de Carlos Andrés Pérez, el gran corrupto de América Latina. ¿El amigo de Felipe? El amigo de Felipe. Efectivamente. De nuestro Felipe. Perdón, digamos que no del rey. Pues sí. A ver si no toca alguna. El sexto no, pero casi. Bueno, perdón. El González, vamos. Pues a mí me contaba un embajador español que estuvo de tercer diplomático en la embajada española en Venezuela de aquellos años, que los afortunados, la burguesía venezolana, para celebrar el cumpleaños de un hijo o una hija, hacían traer a grupos musicales europeos y norteamericanos para hacer una fiesta particular para sus hijos. Con lo cual, la burguesía, toda la clase política era corrupta, no solo Carlos Andrés Pérez, sino prácticamente toda. Se hicieron pocas inversiones en la industria petroquímica, muy poca o casi nada, con lo cual el problema se arrastra desde entonces. Chávez lo que hizo cuando llegó al poder fue... él probablemente llegó tarde al poder, porque el tejido tanto financiero como económico del país estaba destrozado. Entonces lo que hizo él, sobre todo en la zona del sur del país, fue crear cooperativas que son propiedad de los propios trabajadores.
Entonces, cooperativas agrícolas, cooperativas de industria del calzado, industria de tejido, industria textil, pues eso no puede gustar a las fortunas, no puede gustar a los capitalistas, ni puede gustar a la burguesía, porque en Latinoamérica todo el continente de América Latina, todo el continente tiene la misma problemática prácticamente, con lo cual si en un país funciona una cosa, todo el mundo la copia, todo el mundo. Lo que pasó en Cuba a finales de los años 50, todo el mundo quería hacerlo, absolutamente todo el mundo quería hacerlo, cosa que impidió Estados Unidos con sus golpes de Estado en Chile, en Argentina, en Paraguay, hasta en Uruguay. Sí. Entonces el tema es entre el conflicto es entre desafortunados, entre gente humilde y gente del poder. Ese es el conflicto, es conflicto de clase. Estabas hablando antes de que quien controla el petróleo y controla el gas, controla el poder, ¿no? Y que es lo que ahora mismo se esconde detrás de lo que estaba ocurriendo en Israel. Pues habíamos llegado hasta Venezuela en un salto, pero Israel me parece que es distinto. Israel es la cabeza de lanza de Estados Unidos y de Medio Oriente. En Medio Oriente. Es decir, si no fuera por Israel, si no fuera por la presencia de Israel, hoy no tendríamos las monarquías del Golfo. Hoy tendríamos repúblicas en el Golfo. Hoy tendríamos otro mundo en el mundo árabe. Turquía, Israel y hasta la revolución iraní en el año 79, esos tres países jugaban a ser la lanza, la avanzadilla de Estados Unidos en Oriente Medio. De hecho, en el año 53, cuando llega Mohammad Mossadegh al poder en Irán, llega de forma democrática, es elegido democráticamente primer ministro, hace un referéndum para nacionalizar el petróleo y lo gana, hace otro referéndum para cambiar la forma del Estado de monarquía a república y lo gana. Pues ahora se sabe, después de levantar los secretos, después de pasados 50 años, pues tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se sabe que le montaron un golpe de Estado. Se sabe que la CIA y la M16 le montaron un golpe de Estado a Mossadegh. Es decir, las democracias, tanto que nos dicen que quieren democracia en la zona, que quieren lo que quieren es el petróleo y el gas y nada más. Es obligatorio preguntarle los cambios, porque me lo imagino, pero a ver, los cambios políticos, los cambios de presidentes que ha habido en Estados Unidos han modificado de alguna manera en su momento la política de Estados Unidos hacia el exterior, porque digamos que no todos, estoy pensando en Carter, estoy pensando en Obama, bueno, por lo menos aparentaban alguna otra cosa, que sé que no era, pero... Los demócratas tradicionalmente hasta los años 40 eran la derecha de la política norteamericana. El cambio se produce con la llegada de los Kennedy al poder. Cuando llega un demócrata al poder, desde Kennedy hasta hoy en día, exceptuando Johnson, cuando llega un demócrata al poder, duda mucho. Con Obama se han perdido 8 años. ¿Obama qué ha hecho a nivel internacional? Absolutamente nada. Llegó al acuerdo con Irán, al acuerdo nuclear iraní, 6 meses antes de irse. Con el tema palestino-israelí no hizo absolutamente nada. Con los demócratas se pierde mucho tiempo. Gobernó 8 años, ¿qué resultado? Ninguno. ¿Por qué dio esa imagen de progresismo?
su raza, por ser diferente en lo racial, porque otra cosa. ¿Obama? Sí. No, Obama porque llegaba por su después de formación. Bush. Obama por su formación intelectual. No, ya sé, pero coincidamos por lo menos en eso, que dio otra imagen. Sí. La imagen no es siempre el fondo. Porque lo que se ha dicho que después de Bush cualquiera sería bueno, cualquiera sería bueno. Además, Obama es progresista desde muy joven, es luchador por los derechos de las minorías desde muy joven. Él vivió mucho tiempo, nació y vivió fuera del continente, vio mucho mundo. Bueno, pero aún así no hizo nada. Es la demostración de que el posibilismo es la única manera de trabajar o de hacer política de cualquier gobierno que se diga progresista, ¿no? Yo lo dije aquí en esos micrófonos y vuelvo a decirlo, que en las últimas décadas del siglo XIX, primeras del siglo XX, el mundo estaba dividido, el mundo de la política en Occidente estaba dividido entre liberales y conservadores, no había progresistas. Mediados del siglo XX desaparecen los liberales y quedan progresistas y conservadores. Cuando llega el conservador al poder, en el área moral, en el área de los derechos, pues pone un conservador, pero en el área económico pone un liberal. Y el progresista, cuando llega al poder, en el área moral y de los derechos, pone un progresista, pero en el área económica pone un liberal. Con lo cual, en ese tema estamos igual. Cuando nos gobiernan los mismos. Los ministros de Economía de España desde la transición hasta hoy en día son fotocopia uno del otro. No hay ningún cambio, ninguna diferencia, ni siquiera de matiz. Ni siquiera de matiz, efectivamente. Nos van a poner en el índice real diciendo eso. Bueno, muchos índices hay por ahí. Si volvemos a Estados Unidos, quizás sea una tontería, pero a mí me ha hecho reflexionar bastante estos días. Una lectura de hace bastante poco. La importancia de que haya gobernado Obama para que haya salido después una ultraderecha tan radical como la de Trump, ¿no? El hecho de que un negro haya accedido al gobierno, decía el artículo que yo leía, ha hecho que los blancos hegemónicos se hayan aliado mucho más que en cualquier otro momento, ¿no? El problema son los evangelistas en Estados Unidos. Vamos a tener evangelistas tanto en Estados Unidos como en el continente de una forma abrumadora. Y eso va a llegar a África. Esos evangelistas que no se les debería llamar cristianos porque son más por el Antiguo Testamento que por el Nuevo Testamento, pues por ejemplo en el tema de Israel, ellos creen que es un signo de la vuelta de Cristo, un signo de la vuelta de Cristo, el que se haya creado el Estado de Israel. Es decir, la creación del Estado de Israel va a ayudar a que Cristo vuelva. Entonces, ¿Cómo está el a ver, yo me perdí en una cosa. Usted metió África por ahí en medio y ahí me perdí. África... en África es fácil perderse, pero yo ya me perdí. África llegan hoy en día con ayuda pública norteamericana, llegan muchos, aunque la presencia de la Iglesia Católica es importantísima, es muy importante, pero ya los evangelistas se están introduciendo en todo el continente africano, en absolutamente todo el continente africano.
Es decir, que la religión, que ya de por sí, desde mi punto de vista, es una peste, también se está radicalizando mira, hablábamos de conservadores y progresistas o liberales y conservadores aquí, entre tanto la cultura occidental como la cultura de Oriente Medio, la religión musulmana se está haciendo salafista, es decir, radicalizando muchísimo, y en Occidente está entrando el evangelismo para modificar también muchas... ¿no? Están los ultraliberales de Soros, están los ultraconservadores de Canon, que tienen por objetivo más inmediato el desmantelamiento de la Unión Europea. Cuente un poquito más eso. Bueno, estamos en Europa. Sí. Bueno, es decir, hay muchos movimientos políticos hoy en día de mucho calado social, que abogan por la salida de esos países o limitar el poder de la Unión Europea, que sea un espacio de intercambio comercial y nada más. Y eso están los ultraliberales y ultraconservadores detrás de eso. Pues Europa se cree muy especial y muy fuerte. Mire, Europa es la referencia de la humanidad. Europa debe permanecer pese a quien le pese y cueste lo que tenga que costar. Aunque tengamos políticos mediocres, pero la propia idea del bienestar social, la propia idea del progresismo, la propia idea, todo ha nacido aquí y todo se va a desarrollar aquí. Desmantelar esto es un golpe duro para la humanidad. Usted sabe que yo pasé mi infancia y mi adolescencia hasta los 20 y pocos años en Argentina y Uruguay, y vine acá ya a los 50, y realmente vivíamos mirando a Europa, o sea, mirábamos siempre por encima del océano Atlántico, y todo lo que pasaba salía de Europa. La cultura, usted piensa en los países, le estoy hablando de Argentina, de Uruguay, de Chile, a pesar de que, por ejemplo, Chile, Brasil han estado ligados más a otras cosas, pero se vivía mirando con admiración. Todo el mundo mira a Europa. Todo el mundo mira a Europa. Hasta en su día, o en su momento, antes de que fuéramos considerados europeos y europeas, este país miraba a Europa en mi niñez con avidez también. Bueno, como referencia. Sí, claro. Para nosotros España nunca fue Europa. Para España, hasta la entrada de la Unión Europea tampoco. Y desde entonces no sé quiénes se lo creen y quiénes no. No, la aportación española a la civilización europea es impresionante. Sí, es impresionante. Es de primer orden. Hombre, invadimos allende los mares. Lo que ocurre que después de la revolución industrial, el gran desarrollo europeo, pues eso llegó tarde aquí por la política. Por la mediocridad. Absolutamente. Me tilé. Pues mi pregunta iba a 1000 años luz de esto, sí. Es decir, ¿o recuerdas o cambiamos de tema radicalmente? Te recuerdo. Recuerda, por favor, porque me tilé de verdad. Término que no había oído nunca. No, yo iba otra vez a Oriente Medio. Habíamos traído a Riyad a hablar de Israel, no sé si te acuerdas. Sí, pero es que Riyad... vamos derivando por todas partes. Pero... yo creo que sí que, bueno, tú empezaste a explicar que ahí hay muchos intereses, es decir, las profundas raíces de lo que está ocurriendo en Israel. Pero lo cierto es que ahora mismo en Israel está habiendo nuevamente movimientos muy extraños y se habla de que hay grupos más allá de Hamas decidiendo que ya está bien de compadrear con Israel, que están tomando iniciativas más virulentas. Se habla de que por Eurovisión y por la imagen que quiere dar Israel de normalidad. Sí, Hamas tiene un momento como nunca lo ha tenido hasta ahora para conseguir cosas. Se hablan de mucho, pero yo no veo nada de verdad, nada más que muertos otra vez. Para fijar posiciones.
Yo sí hubiera tenido que haber una guerra total entre Hamas, Irán, Hezbollah, Estados Unidos, una guerra total. Uno se tiene que aniquilar al otro. Yo me quedo con Estados Unidos, porque el estilo de vida de Estados Unidos a mí me va mejor. No obstante, no digas como eso no va a ocurrir, sí. Pues yo estoy al lado de lo justo, de los débiles, de lo justo. Entonces, descartado el otro escenario, yo estoy con lo justo. Lo justo está, lo tiene Hezbollah, lo tiene Hamas y lo tiene Irán. Con lo cual, descartado que esté del lado de Estados Unidos. Es decir, para poder decir lo segundo, he tenido que decir lo primero. Vale. Entonces el tema el colonialismo a nivel internacional, a nivel mundial, durante todas las épocas, durante todos los tiempos y en todos los hogares, la fuerza bruta no es suficiente. El colonizador tiene que llevar un mensaje civilizador y de modernidad por encima del colonizado. La fuerza bruta es insuficiente para mantenerse. Los árabes, cuando estuvieron aquí, no perdieron ninguna gran guerra. Simplemente el nivel, la fuerza bruta no le acompañaba ya. La cultura no le acompañaba ya, la civilización, dejaron de ser mejor preparados que los nativos y tuvieron que irse. Los mongoles ocuparon medio mundo y no perdieron batalla ninguna, desaparecieron porque no tenían un mensaje civilizador. Los españoles, cuando en Latinoamérica, tampoco perdieron grandes batallas, que digamos, sino simplemente porque sí, pero no, eran insuficientes para perder el poder, sino simplemente el mensaje civilizador español, había perdido, entrecomillado civilizador, caducó. Entonces se agotó y tuvieron. Israel solo tiene la fuerza bruta. Israel se quiere otorgarse la comida árabe, la vestimenta árabe, hasta se pelean por el tabule, se pelean por el hummus, se pelean por el falafel, que si es nuestro, si es vuestro. No tienen nada que ofrecer, es decir, son gente que ha venido de todas partes del mundo y no tienen nada común, no tienen ni mensaje cultural, ni mensaje civilizador, ni arraigo, entre ellos se odian, con lo cual hasta hoy en día se mantiene, gracias a una decisión internacional y fuerzas ocultas y no tan ocultas, pero no tienen mensaje civilizador. Solo la fuerza bruta les mantiene en pie, pero eso tiene fecha de término. Cuando los demás sean fuertes, le van a vencer. Los demás, quiere decir, tú estabas hablando de los dueños de las tierras, que son los palestinos. Pero claro, porque en medio de todo esto no hablamos de Palestina. Claro. Y es que Google ha borrado del mapa. Y es que allí pueden convivir juntos. Es decir, cuando Nabucodonosor ocupa Israel, había dos reinos en Israel, el reino del norte y el reino del sur. Cuando ocupa la mitad sur, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo. Cuando ocupa la parte sur, lleva a Babel toda la población. Repobla a Israel, a la tierra de Palestina, la repobla con otras gentes. Pero cuando cuando ocupa la parte norte, solo lleva a la élite, a rabinos, a la élite, tanto política como social. ¿Por qué? Porque le sobraba población. Y para volver a repoblar, con lo cual, ¿quién me dice a mí de esa gente que se quedó 5 siglos antes de Cristo? Primero se cristianizó, después se islamizó, y son hebreos también, son tan hebreos
como los que se fueron. Quiero decir que... ¿Y eso es Palestina? Esos son palestinos. Entonces esa población que cuando llega Moisés a Palestina, esa tierra estaba ocupada, pero son los tatarabuelos de los palestinos también. Con eso quiero decir que no tiene más derecho el que viene que el que estaba. Y yo quiero suponer que todo el mundo tiene derecho, pero también el que ya estaba tenía derecho. Los palestinos han vivido allá bastante antes de la llegada de los hebreos de Egipto. Bastante antes, porque esa población se ha islamizado y se ha arabizado, pero ya vivía allí. Bueno, estás trasladando algo que parece un poco de perogrullo, claro. Te reías en ese momento, pero no deja de ser el mismo planteamiento. Cuando ISIS hablaba de que España era árabe, porque no, había sido... nunca fue árabe. Los árabes fueron españoles. Los árabes fueron españoles. Sí, pero ellos cambiaron el concepto. No, los árabes fueron españoles. España perteneció a la corona de Damasco apenas 15, 20 años. Sí. Entonces, España fue árabe durante 15 años. Había un califato. 15 siglos. No, años. Años. Porque luego ya fueron los reinos de taifas, esas cosas. No, un reino independiente y un califato. Es decir, ha habido un califato, ha habido un califato en Córdoba. Por lo cual, España no fue árabe. Había árabes españoles. Esa es la realidad de la historia. Pero igual de legítimo se sentía ISIS para reclamarlo en uno u otro caso, como pueden sentirlo ahora. En fin, ni unos ni otros. Sí, ni unos ni otros. Era lo que pretendía decir, ¿no? Lo kafkiano de la situación, ¿no? De por qué se reivindican terrenos o se tratan de imponer en uno u otro lado. Cambiemos de tercio. Estabais hablando antes del tercero en discordia, bueno, el tercero. Otro de los grandes núcleos, hemos hablado del reparto de poder con el petróleo que hay en el Oriente Medio y en Venezuela, y antes de entrar en directo hablábamos también del papel que está teniendo China en estos conflictos y cómo se lo está intentando imponer o comer Estados Unidos. China es un gigante y va a ser la primera potencia mundial dentro de poco, cosa que no agrada nada a Estados Unidos, cosa que a través del chantaje quieren impedirlo, y tienen un gran conflicto comercial, el cual casi seguro que van a firmar un acuerdo comercial en el mes de junio, porque se van a ver los dos presidentes, firmarán probablemente un acuerdo comercial muy, muy favorecedor para los Estados Unidos, muy a favor de los Estados Unidos. ¿Por qué? Hay un déficit comercial entre China y Estados Unidos de 375 mil millones al año. Es decir, si Estados Unidos va a imponer aranceles a los productos chinos y China a los productos norteamericanos, hay un margen para Estados Unidos de poner aranceles contra esos 375.000 que no puede soportar China. Estados Unidos le está diciendo a China, primero empezaron con, oiga, no, porque Estados Unidos dice que están robando tecnología americana, por ejemplo, en el smartphone. En el smartphone dice Estados Unidos que todo está copiado de la telefonía norteamericana, cuando China está demostradísimo que gastó 15 mil millones de dólares en tecnología. Quiero decir que eso no fue copiar sale mucho más barato. Pero Estados Unidos dice que están robando tecnología china, con lo cual nos tienen que compensar. Estados Unidos dice, compénsennos con 50 mil millones al año. Es decir, el tesoro chino paga al tesoro norteamericano 50 mil millones y ahí no se mueve nada. Todo se queda igual. Todos somos amigos. Y ahora lo han subido a 100 mil millones. Para luego poderlo bajar y negociar, ¿no? O no, o subir. O subir todavía más. Estábamos hablando antes también, y claro, es que lo escuchas y dices...
Es la primera vez que yo veo a Trump en un espacio de todos los órdagos que he ido lanzando, que son muchos, en los que se encuentra como pez en el agua. Es un tema económico y yo tengo la sensación de que está aplicando a un Estado, y es un horror, pero que está aplicando y nada menos que a lo que es la primera potencia del mundo, las mismas técnicas mafiosas que aplica o ha aplicado a sus empresas o a sus holdings durante todos estos años. Lo peor es que quien viene después, si ese estilo le va a dar resultados a Estados Unidos, ahí está. Lo peor es que el que viene después, sea demócrata o republicano, va a seguir en el mismo... Habrá aprendido. No, se convierte en forma de gobernar, porque el que da resultados en Estados Unidos, todo el mundo lo sigue. Sí. Y así vamos, ¿no? En una deriva que empezó probablemente con Reagan y con Margaret Thatcher de ir lanzando órdagos. Ahí nació todo, Margaret Thatcher, más que Reagan. Bueno, ella era bastante más inteligente. Pero además de más inteligente, creo que el nivel de potencia y de posibilidades de Gran Bretaña, del Reino Unido, no eran las de Estados Unidos. No, muchísimo menos. Las ideas eran de Margaret Thatcher. Sí. El poder lo tenía Reagan. Sí. Por eso hicieron tan buen tándem durante todo ese tiempo, ¿no? Y como decía, de entonces aquí ha sido una deriva de órdagos de desliberación de toda la economía y de técnicas cada vez menos, no solamente menos sociales, sino menos humanas y más mafiosas, ¿no? Y más corruptas. En un momento dado convenía la mundialización. Países recién independizados que habían empezado a tener una pequeña industria de manufacturados y la mundialización acabó con eso, porque levantar aranceles pues la industria local, que cuesta más cara que la industria por cadena, pues se ha hundido esas economías. Ahora que los ultraliberales están a la baja y el ultraconservadurismo norteamericano está en auge, pues ahora ya no quieren mundialización, ahora proteccionismo. La cara de Josefina, que creo que no ha salido en antena, lo dice todo. No ha salido en antena, fíjate la terminología. Pero es cierto, ¿no? Es tremendo todo lo que significa. Yo insisto no por nada. Yo viví una gran parte de mi vida en ese subcontinente, en América del Sur, dominado, pisoteado, siendo el patio trasero de los yanquis. Y hay que ver lo que es vivir ahí. No sé lo que puede suponer vivir en África, pero sé lo que supuso vivir en América Latina. Yo cuando llegué a España lo dije siempre, ustedes no tienen idea, esto es el primer mundo. Sí. Primer mundo que ha peleado, que montó 2 guerras mundiales por las colonias. Claro. Yo venía de una colonia. 2 guerras mundiales por las colonias quiere decir por la riqueza de las colonias. Claro. El tema de las independencias, cuando se han dado las independencias en los años 60, la independencia era de ras de suelo para arriba. Debajo del suelo no se ha independizado nunca. Nunca. En absoluto. Es que es verdad que a mí me ha impactado también enormemente lo que estaba comentando de los procesos de aranceles o de globalización, ¿no? Estaba recordando ahora, no sé dónde lo he leído, uno de estos economistas que rechazaba la globalización y cuando lo estaba comentando, a ver, te das cuenta de esos procesos, lo que tú estabas diciendo, el proceso lo ves en pequeño inmediatamente. Todas esas pequeñas empresas que han vivido al lado de tu casa, esos pequeños comercios,
que paulatinamente han ido desapareciendo, pero no es que no hayan desaparecido. A mí lo que me parece todavía más descorazonador es cómo te van engañando pensando que todavía tienes capacidad de gestionar tu propia vida de esa manera y, por ejemplo, te despiden de una gran empresa y te dan una indemnización muy apañada porque has estado un montón de años trabajando allí y te ponen como zanahoria que te crees esa pequeña negocio donde depositas todo ese dinero y más, porque seguro que te vas a hipotecar para ponerlo en marcha, para 4 días después que llegue la multinacional de turno y se lleve eso que nunca debió de estar en tus manos, ese dinero. Por supuesto, lo que piensan es que nunca debió de llegar a tus manos, ¿no? Eso, a nivel global, es lo que se está haciendo una y otra vez. Absolutamente, absolutamente. Ustedes lo aprendieron tarde. Nosotros lo aprendimos primero. Sabíamos en América Latina lo que había pasado. Sí, porque, y ya nos estamos comiendo el tiempo, pero nada más empezar me vino a la mente, según lo que estabais diciendo, algo que lo vuelvo a recuperar ahora, ¿no? Volvemos a hablar estamos hablando de Margaret Thatcher, estamos hablando de la Unión Europea y la voluntad o no de desestructurarla y sobre todo de la aplicación de economías cada vez más liberales o desestructuradoras de ese bienestar que algún día dicen que querían que había aquí, ¿no? Lo cierto es que hubo una ley, quizá no lo más contundente, pero sí muy evidente, que pasó muy desapercibida y que hubo un grupo de personas que se dieron cuenta de lo que ocurría y la machacaron mucho. Y fue una ley, un proyecto, Bolkestein, el proyecto de Bolkestein, que fue el que desmembró y nos permitimos absolutamente toda la directiva Bolkestein. Sí, toda la estructura directiva, no me salía el término. Sí, porque, perdón, que no llegó a ser ley. Porque viene de la Unión Europea y nunca llegó a aprobarse definitivamente, pero se ha aplicado igual. Sí, porque es una normativa de la Comisión. No hacía falta su paso por el Parlamento Europeo. En fin, el mundo no ha cambiado mucho. Las personas hemos cambiado enormemente, pero el mundo no ha cambiado. Sigue siendo una lucha de clase, sigue siendo una lucha feroz de clase y seguirá siendo toda la vida. La única diferencia ahora es que no hay obreros, es decir, no es una lucha entre burguesía y obreros, sino entre gente que ve el futuro de una forma y otros que ven el futuro de otra forma. Unos que yo tengo la sensación de que un rico cuando pasa, algunos ricos, no los ricos, algunos ricos cuando pasan al lado de un pobre que está pidiendo, le desean la muerte. Y es muy mezquino, eso es muy los desechos humanos, ¿no? De los que se habla. Absolutamente. De hecho, les queman en los cajeros automáticos. Sí. Y eso expresa unos sentimientos hacia los marginados. Y otros vemos al marginado como un crimen de la sociedad para con cierta gente. La lucha de clases que no puede desaparecer, aunque nos la hayamos... No debería desaparecer. Nos la hayamos... Yo antes de que se nos escape Riad, también ha salido un país en la conversación del que no hemos hablado mucho y está de actualidad. Irán. Irán es Irán es cuando firma el acuerdo nuclear con los 6 países implicados, se supone Irán no puede comprar bombarderos, Irán no puede comprar aviación militar porque hay embargos y hay acuerdos internacionales. Por lo tanto, Irán, para defenderse, necesita sí o sí de cohetes balísticos para defenderse, es decir, no tiene aviación militar, con lo cual, y tiene tantos enemigos en la región que necesita desarrollar un armamento para su autodefensa. Riad, ¿cómo Irán, siendo un país tan subsidiario, llega a tener
la importancia que tiene. Llega a tener armas nucleares. Irán es un país de una cultura de 7.000 años. Lo sé, pero para Occidente, a ver. Irán yo no creo que se ha ofendido a más de uno, incluido Riad. Bueno, no, él es libanés. Ya nada me ofende, ni nada me molesta, no. Irán yo no soy pro hablar de razas, pero son arios, con lo cual son gente que ama la cultura, ama el desarrollo, y tienen capacidades tanto humanas como de producto. Tienen mucha agricultura, tienen mucha agua, tienen gente bien preparada, gente muy cultivada, muy bien preparada. El Estado ha procurado durante esos últimos 40 años, 39 años, 40 años, en la educación. Y cualquiera que visite Irán hoy en día, que yo no he estado nunca, pero cualquiera que visite Irán hoy en día se viene sorprendidísimo del nivel cultural de la gente. ¿Por qué Occidente los mira tan mal? Los mira mal, no, los mira despectivamente. No es la palabra despectivamente. No es despectivo, como en un lugar menor, como que están un poco más abajo. Mira, Yo creo que no. el cine de los años, el cine norteamericano de los años 50, 60, 70, nos hablaba de los habitantes, de los antiguos habitantes de Norteamérica, de los indios, mal llamados indios. Las películas nos hablaban de la vida del blanco, de cómo se llaman sus hijos, de cómo vivía, qué relación tenía con el vecindario, qué relación tenía con la sociedad, de su bondad, cómo iba a la iglesia los domingos. Y por otra parte venía el indio a matarle, con lo cual la película nos hacía simpatizar con quien conocemos. Conocemos su nombre, los nombres de sus hijos, su vida cotidiana. El otro era el salvaje que venía a matar y a quemar, ¿vale? Después, con el tiempo, nos hemos ido dando cuenta que la historia fue al revés. Un poquito al revés, sí. ¿Vale? Con Irán pasa lo mismo, es decir, los medios de comunicación, entrecomillado, controlados, los políticos, todo el mundo nos quiere transmitir esa idea. Y esa idea, pues, ha hecho mella. Que si los ayatollah, que si no sé qué. La sociedad iraní es una sociedad bastante desarrollada, bastante cultivada, y si no fuera por los embargos que llevan 40 años de embargo, hoy en día sería una de las potencias mundiales. Y eso quizás sea lo que haga que la miremos como la miramos, ¿no? Con temor. Es un competidor más en el reparto de las riquezas del mundo. Más allá de lo que yo pienso en lo personal, creo que son preguntas que se plantean todo el tiempo. Y que además, los medios de comunicación masivos, lo que transmiten es mentiroso. Es mentiroso y tendencioso, que es peor todavía, no sé qué es peor. Y nosotros participamos en esto. Sí, totalmente. Porque hay la línea editorial del periódico, del medio de comunicación, la línea editorial que nos lleva a donde nos quiere llevar. Pero nosotros también tenemos nuestro propio filtro. Solo miramos lo que nos interesa. No abrimos el abanico para ver más. Con lo cual hay dos filtros que nos impiden ver la realidad. Por eso te traemos, Riad, para que nos abras un poquito el mundo, por lo menos del de Oriente Medio. Bueno, la verdad es que es todo, siempre acabamos dando una vuelta muy grande, ¿no? Pero sobre todo esa parte. El contexto. ¿Verdad? Contextualizar. ¿Acabamos? Sí. Sí. Pues Si no, nos van a echar. Nos vamos.
Muchas gracias. Bueno, os vais, yo me quedo. Como siempre. Pues qué bien que te quedes. Sí, me quedo aquí un ratillo más. Creo que están las compas de Pa Valencia ya. Sí, por ahí veo yo un papel puesto que parece que está en manos de alguien. Bueno. Pues vamos a despedirnos. La semana que viene más espacio de Mujeres Libertarias. Hasta el martes. Y Riad, nos volvemos a ver pronto. Seguro. Hasta pronto. Un abrazo. Seguro. Un abrazo. Gracias, Salud. un placer. Lliure Directe Radio Clara. Hasta aquí el espacio de Mujeres Libertarias.